Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Simeón, si tu nombre es Simeón o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto. Aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a escuchar la historia de San Simeón Estilita. ¿Sabes que a San Simeón se le considera el inventor del silicio? ¿Qué es el silicio? ¿Sabes qué significa Estilita? Y no es una ciudad. ¿Sabes cómo murió nuestro santo? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia de Dios, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. Simeón nace alrededor del año 400 en Sisán, Cilicia, que está cerca de Tarso, de la ciudad de donde era San Pablo. De pequeño él cuidaba ovejas, así es de que era un pequeño pastorcito. Un día se dirigió a la iglesia y cuando llegó a la iglesia escuchó que el sacerdote estaba dando el sermón del monte, también conocido como las bienaventuranzas. Estas hermosas frases que pues dijo nuestro Señor Jesucristo. Y a él le llamaron mucho la atención, pero hubo dos frases que en realidad penetraron en su corazón. Cuando dice, bienaventurados o dichosos, dichosos los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Dichosos los humildes de corazón, porque ellos verán a Dios. Así es de que estas palabras entraron muy, pero muy fuerte en su corazón. Y entonces se dirigió con uno de los ancianos y le preguntó, ¿qué podía hacer él para poder tener esta dicha, para hacer estas bienaventuranzas y que él pudiera ver a Dios? Entonces el anciano le dijo, pues lo más acercado es que entres a un monasterio. Mientras Simeón se preparaba para poder ingresar al monasterio, él oraba incesantemente por una señal que le dijera que en realidad lo que él quería hacer era lo correcto. Hasta que en una ocasión tuvo una visión, que esta fue su respuesta. ¿Quieres saber cuál fue? Bueno, te la voy a leer directamente de aquí, del libro que estamos estudiando de la vida de los santos, el número 1. Y esta visión dice que en un sueño vio cómo empezaba a edificar pues el edificio de su santidad y que cavando el suelo para poder colocar los cimientos, una voz le recomendaba, ahonda más. Y al fin oyó otra voz que decía, solo cuando seas lo suficientemente humilde, serás santo. Para Simeón, esto era la respuesta que tanto esperaba. Así es que apenas cumplió 15 años, él ingresó al monasterio. Y en el monasterio se enfrentó con una situación. Y es que no tenía dinero para comprar libros de oraciones. Así es de que lo que hizo fue leer las Sagradas Escrituras y se aprendió de memoria 150 salmos.
De estos 150 salmos, más o menos recitaba en promedio 21 al día. Así es que durante una semana él rezaba 150 salmos completos. Y ahora vamos a contestarte la pregunta número 1. ¿Por qué se dice que él fue el inventor del silicio? ¿Y qué es el silicio? Bueno, pues resulta que él, cuando estaba en el monasterio, él estaba empeñado en querer ser santo. Pero como no quería que ninguna tentación lo distrajera, él se colocó una vara de bejuco alrededor de la cintura con una cuerda. Y esta vara de bejuco, como lo podrán ver aquí en una imagen, tiene muchas espinas. Entonces él apretaba y de esta manera hacía penitencia para no tener malos pensamientos, para no caer en tentación. Hasta que un día el padre superior, también llamado abad, se da cuenta que Simeón estaba goteando sangre y no sabían por qué. Entonces lo manda a enfermería para que lo revisen y puedan ayudarlo. Cuando lo revisan en la cintura, se dan cuenta que él tenía este bejuco tan, pero tan apretado que las espinas prácticamente estaban ya encarnándose en la piel. Entonces, con un paño y agua caliente, lo empezaron a curar. Pero al abad le preocupaba de que esta mortificación o sacrificio era pues demasiado fuerte y no quería que sus otros monjes pues vieran este ejemplo tan exagerado de mortificación. Entonces le dijo que lo sentía mucho, pero no podía seguir en el convento, porque no quería que los otros monjes hicieran sacrificios tan extremos que en algún momento dado les podría costar la vida. Entonces lo mandó a otro lugar. Y por eso se le dice que fue el inventor del silicio, ya que el silicio es una cadena que tiene unas puntas y estas por lo regular la gente en algunos tiempos se las amarraba a la cintura o también a los muslos de las piernas. Y era como este dolor que tenían cuando se encajaban esos picos en tu carne. Y por eso en realidad es una mortificación muy, pero muy extrema. Como Simeón ya no podía vivir más en el convento, se fue a vivir a una cisterna que estaba totalmente seca. Y allí pasó 5 días orando y meditando, hasta que de repente, pues le vino la idea de ayunar 40 días. Y él pensaba en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando él también ayunó en el desierto. Entonces él le preguntó a un anciano que qué tanto podía resistir el cuerpo sin comer nada. Y el anciano le dijo, bueno, el cuerpo puede aguantar sin comer y sin beber 55 días. Más de eso no se puede, porque es muy peligroso. Entonces le dijo al anciano que iba a hacer este tipo de ayuno tan fuerte. El anciano le dijo, mira, si vas a hacer eso, aquí te voy a dejar agua y te voy a dejar también 10 panes. Si tú empiezas a sentir que desfalleces, que te sientes mal, pues toma agua y come pan. Y aquí te los dejo para que tú puedas comerlos. Y se alejó, lo dejó solo. Entonces él empezó con estos 40 días de ayuno. Primero empezaba a orar de pie, después de rodillas, y al último ya cuando su cuerpo estaba tan débil, bueno, pues ya oraba prácticamente acostado. Hasta que en el día de la resurrección llega el anciano y lo encuentra casi desmayado, porque no había comido nada,
encontró los panes intactos. Y el anciano le empezó a mojar los labios, poco a poco le dio de beber agua y le dio pan. Ya cuando él recobró las fuerzas, le dijo que había podido hacer este sacrificio por el perdón de los pecados y el perdón también de los pecados de los demás, para que la demás gente se arrepintiera. Fueron muchos días de penitencia y en realidad a él le gustaban estas penitencias tan extremas que no sería la única. Otra de las penitencias extremas que hizo San Simeón fue que al internarse en una cueva, pues él encontró por ahí una piedra muy grande. Y entonces le mandó a hablar a un cerrajero y le dijo que le pusiera una cadena a esa piedra y que a él le pusiera un grillete en el pie. Con esto, él pues evitaría esa tentación de querer ir al pueblo y ahí quedarse encadenado. Hasta que un día pasó por ahí el obispo de Antioquía. ¿Y quieres saber qué fue lo que le dijo? Te lo voy a leer directamente de aquí, del libro que estamos estudiando. Y entonces el obispo le dijo, las fieras sí hay que atarlas con cadenas, pero al ser humano le basta la razón y la gracia de Dios para no excederse, no irse a donde no debe. Entonces Simeón, que era humilde y obediente también, se mandó quitar esta cadena. La gente de otros países vecinos que pasaban por ahí por la cueva, pues iban a platicar con él y sentían que él tenía una cierta santidad que la gente quería. Entonces empezaban a pedir consejos, a visitarlo. Es más, hasta empezaron a quitarle pedacitos de su manto. Pero a él no le gustaba nada de esto. Entonces tuvo que huir de la cueva. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Su última penitencia tan grande, te la voy a contar enseguida. Y ahora te voy a contar esta nueva penitencia de San Simeón. Y con esta te voy a empezar a contestar la pregunta número 2. ¿Qué significa estilita? Bueno, pues recordarás que ya en la cueva no podía vivir porque la gente pues lo seguía y él lo que quería era estar solo. Entonces mandó construir una columna y esta columna medía 3 metros. Pero ¿qué creen? La gente lo iba, lo buscaba y también intentó subirse a esta columna, lo cual a él no le pareció. Entonces mandó construir una columna de 7 metros y se subió a esa columna. Pero la gente lo seguía y trataba otra vez de subirse a la columna. Así es de que cuando vio que esta distancia no era suficiente, mandó hacer una columna de 17 metros. Y ahí en lo alto de esa columna, él oraba todos los días incesantemente, oraba de pie, de rodillas, y era tanto su inclinación también que a veces ponía su frente en la base de esta columna. Y así oraba. Cada vez que terminaba una oración o que estaba de pie, hacía una inclinación. Decía que en una ocasión una persona llegó a pues contarle miles de inclinaciones al día. Cuando estaba allá arriba en la columna, entonces él recibía la Santa Eucaristía a diario. La subían de alguna manera para que él la pudiera tomar. También daba sermones 2 veces al día y la gente se reunía a escucharlo, pedir consejos. Y él desde allá predicaba a gritos y también pues daba recomendación a la gente para que se portara bien y pues pudiera cambiar su forma de vida. Y ahora te voy a decir por qué se le llama estilita. Porque
La palabra del griego stilo significa columna. Entonces, como él vivía prácticamente en la columna porque no bajaba para nada, por eso le llamaron Simeón Estilita. Era tanta gente que iba a visitar a San Simeón que no solo gente iba a pedir consejos, sino también algunos a probar la paciencia del santo. Y es que le gritaban cierta cantidad de cosas, pero él nunca les contestó mal. Era tanta la gente que iba a visitarlo que hasta el mismo obispo iba a pedir consejos. Y también el emperador de Constantinopla. En aquel tiempo era el emperador llamado Marciano. Y este emperador pues se vistió con una ropa humilde para poderse mezclar entre la gente y ver si era cierto lo que decían de este hombre. Así es de que se vistió de una manera muy humilde, se mezcló entre la gente y quedó admirado en ver cómo vivía allá en esa columna este santo hombre. Y aún así, él conservaba su humildad. Quizás puedas pensar que esta es una historia ficticia, pero no lo es, porque quedó escrita por un monje de aquel tiempo llamado Teodoreto, que tiempo después él llegó a ser obispo de Ciro. Los monjes vecinos de esa área fueron a visitarlo y pensaron, si en realidad esto es algo bueno para Simeón, él tiene que ser obediente. Entonces le empezaron a gritar, Simeón, baja de ahí, tienes que ser humilde y obediente. Entonces baja para poder pensar que no era solo un capricho de este monje. Y le decían, mejor vente a vivir con nosotros al monasterio como una vida normal. Como él mismo sabía que pues no podía ser un santo sin tener humildad, pero también obediencia, entonces Simeón intentó bajarse. Cuando los monjes lo vieron que intentó en realidad bajarse, pues se dieron cuenta que en realidad no era un capricho, era humildad. Entonces le volvieron a gritar, no, no bajes, tiene que ser esto algo de Dios, mejor quédate allá arriba. Y así vivió Simeón hasta que un 5 de enero del año 459 fallece haciendo oración. Él quedó de rodillas con su frente así en la columna como en un acto de una profunda reverencia hacia el Señor. Cuando fallece, pues los vecinos se empezaron a pelear el cuerpo. Querían todos ir a llevarse el cuerpo para enterrarlo en su ciudad, no en otra ciudad, hasta que vino el emperador. Y entonces mandó a un ejército y mandó bajar el cuerpo de San Simeón. Allí donde lo sepultaron, allí cerca de esa columna, allí también pues edificaron un templo muy grande, un monasterio, para que todo aquel monje que quería hacer algún acto de penitencia, lo hiciera en ese lugar donde estuvo San Simeón Estilita. ¿Qué te parece la historia de San Simeón? En realidad una historia muy, pero muy peculiar. Yo nunca había escuchado acerca de que hubiera monjes que vivieran en una columna. Pero si tienes alguna duda de esto, pues puedes buscar información actual, donde vas a poder ver fotografías de donde quedan restos de aquel lugar donde estuvo esa columna. Por eso cuando veas alguna estampita de San Simeón Estilita, vas a ver que está arriba de una columna. Y por eso te digo a ti, Simeón, si tú llevas ese nombre,
Siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo monje allá en el cielo que en realidad desde los 15 años se dedicó prácticamente toda su vida a ser una persona humilde de corazón, porque desde esos 15 años él quería ver a Dios. Y tú, Simeón, llevas su mismo nombre. Yo te agradezco enormemente que me hayas seguido durante esta transmisión y te pido por favor que si te es posible, comparte este video. Es totalmente gratis. Y puede ser que alguna de estas historias le sirvan a alguien más. Parece inverosímil, ¿verdad? Pero es verdad. Lo puedes corroborar también con la información de este monje que escribió esta historia. Este monje que vivió en esos tiempos. El monje llamado Teodoreto. Bueno, y yo te agradezco enormemente y te pido por favor que me sigas en la siguiente transmisión, cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.